Quiero invitarles a que tengan sus Biblias abiertas ahí en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6. ¿Alguna vez a ustedes les ha salido un perro bravo y ustedes han ido a abrazar a ese perrito bravo? Creo que es un momento difícil por el que nos toca pasar muchas veces. El versículo 16 del capítulo 6 nos dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. La Biblia dice que nosotros seremos probados, así como el oro es probado por el fuego. Hay pasajes en Primera de Pedro y en Primera Corintios que así nos los muestran. También la Biblia nos dice que el maligno nos ataca con dardos de fuego. Eso lo podemos ver en Efesios 6. Y nos ataca, y en ese ataque nosotros somos probados. También lo podemos comparar con Apocalipsis 2:10. Pero en la prueba nosotros debemos mostrar de qué estamos hechos. En la prueba se muestra nuestra integridad. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué servimos? ¿Y a quién servimos? En la Biblia hay muchos ejemplos de integridad, pero el ejemplo de Daniel es un ejemplo impresionante por las pruebas en las cuales les tocó a él pasar. La historia de Daniel en el foso de los leones nos muestra a nosotros el poder de una vida que no hace concesiones, una vida que tampoco niega su fe, una vida que se mantiene conforme a su creencia y a su fe en Dios. Daniel nos hace a nosotros entender que la vida se mide por un valor más importante, y ese valor es la integridad. La integridad podríamos definirlo como la entereza moral que tenemos y que es probada en cada uno de nosotros. Hoy veremos que cuando se prueba nuestra integridad, se prueban tres cosas que la componen. Se prueba el carácter, se prueba la actitud y se prueba la fe. Tal vez algunos de nosotros, puede que en algún momento de la vida podamos decir que nos hemos sentido como Daniel en el foso de los leones o en el horno de fuego. Probados, bueno, y podemos sentir hasta que desfallecemos. Pero del ejemplo de Daniel podemos nosotros sacar las cosas importantes para mantenernos fieles en nuestra vida. En primer lugar, cuando se prueba la integridad, se prueba el carácter. Dice allí en los primeros 3 versículos que Daniel tenía un espíritu superior. Un espíritu superior, un carácter diferente, un carácter superior era que Daniel demostraba. Nosotros debemos desarrollar un carácter que sea superior al del promedio, al de la gente que está afuera, al de la gente que no conoce a Jesucristo. Nuestro carácter debe evidenciar que es superior al de otros. El carácter del justo debe sobresalir. Dice el versículo 3 que el espíritu de Daniel era un espíritu superior a estos, a los gobernadores y a los sátrapas o jueces que había allá en Babilonia. Como carácter, podemos decir que es
el conjunto de rasgos, de cualidades o de circunstancias que indica la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o de un grupo o de una colectividad y por lo que se distingue de los demás. ¿Cuál es nuestro carácter? Ahora, este sobresalir, este querer tener un carácter diferente y superior, debe ser algo intencional en todo momento y no algo ocasional. Si nosotros miramos en el capítulo 1, el versículo 8 de Daniel, lo pueden buscar allí en la Biblia, aunque ahí también está, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Algo intencional. Y lo vemos desde que fue llevado de Israel a Babilonia, donde fue apartado y donde le tocó pasar experiencias muy drásticas, dolorosas y terribles para cualquier hombre. Pero le tocó entonces allí, a pesar de mantener su fidelidad y proponerse a desarrollar un carácter superior. Ese buen carácter, correcto carácter, carácter superior que decidió Daniel desarrollar, tuvo también sus beneficios, porque en el mismo capítulo 1, en el versículo 17, encontramos que Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Daniel se propuso con intencionalidad ser diferente, ser superior, y Dios en respuesta le da entonces inteligencia, conocimiento en todas las cosas, entendimiento, algo diferente y superior a los demás. En esa intencionalidad de desarrollar un carácter íntegro, debemos nosotros ser sin falta alguna. El versículo 4 del capítulo 6 dice que no podían hallar ocasión alguna o falta y ningún vicio. No lo podían señalar, no podían encontrar en él una falta, no podían encontrar en él un vicio, no podían encontrar en él nada para criticarlo, para acusarlo o para decir que era malo. La integridad se prueba en lo que se nos encomienda a nosotros. ¿Qué se nos encomienda a nuestra vida? ¿Qué se te ha encomendado a ti? Se te ha encomendado tu propia vida, tu testimonio, tu manera de actuar y comportarse, una familia, capacidades, talentos, dones espirituales, posesiones, todo eso, negocios, ha sido encomendado en tus manos. ¿Y cómo te comportas en el uso de cada una de estas cosas? Nosotros somos observados, vigilados y tentados. Dicen que los otros sátrapas y los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel. El otro día llegué a un negocio y me atendió una persona que para mí era la primera vez que la veía. Y le digo, es primera vez que la veo acá en el negocio. Yo siempre lo veo. Me la encuentro en la calle y no sé quién es. Pero las personas nos conocen, nos ven, nos identifican, saben quiénes somos. Así que nosotros debemos mantenernos sin falta alguna. Y en esa vigilancia que nos pueden tener, nos pueden poner la posibilidad
de que nosotros caigamos en tentación. Un traguito más, aquí uno con nosotros, los panas de toda la vida. ¿Qué vamos a decir? ¿Te vamos a acusar? No. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello otro? Y son puras cosas que deshonran a Dios o que a Él no le agrada. Se necesitan personas con un carácter íntegro en nuestros días. El problema que tenemos nosotros los venezolanos es que la integridad escasea. La corrupción campea en todos los niveles. No estoy hablando de arriba de Miraflores no, en todos los niveles. En el Consejo Comunal, en quien distribuye, en quien guarda, en quien vende, en quien todo eso. Así que el venezolano se ha corrompido mucho. Y nosotros como cristianos necesitamos brillar en este tiempo y mostrar que tenemos un carácter íntegro. Para ello debemos ser fieles. Dice el versículo 4 que Daniel era fiel. Daniel era fiel. Y nosotros debemos ser fieles también. Aunque nosotros seguimos siendo pecadores, debemos desarrollar un carácter íntegro para poder ser fiel en todos. Y recuerden, intencionalidad, dependencia. Dice segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh hermanos, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ser hallados por Jesucristo. Pero como no sabemos cuándo Él venga, uno tiene que estar preparado para actuar en todo momento. La fidelidad debería aumentar con los años, pero no todo el mundo es así. Por ejemplo, parece que Daniel, al momento ya no era un joven, ya era un hombre hecho y derecho. Pero en Daniel encontramos que él, mientras más viejo, más fiel, cosa que no pasó con Salomón, porque Salomón mientras más viejo fue, más infiel fue con los años. Es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice a nosotros, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad a Dios conduce a la pureza, conduce a rechazar las oportunidades de tentación, conduce a poner a un lado el querer hacer lo que no se debe. Daniel no quiso contaminarse con la comida y con el vino del rey, desde el primer capítulo, desde que era un jovencito. Él tuvo intencionalidad en eso. Mucho menos después que Belsasar, que lo encontraríamos en el capítulo 5, usó los utensilios del templo en un festín en el palacio real y salió aquella escritura en la pared. Y Daniel interpretó esa escritura y le dijo, has sido pesado y fuiste encontrado fallo. Y esa noche Belsasar murió. Daniel no quiso contaminarse. Él sabía lo mal que todo eso implicaba desde un principio, intencionalidad. Y menos lo iba a hacer cuando se estaban usando los utensilios del templo en un festín. Daniel sabía el peligro de las bebidas alcohólicas y se abstuvo de ellas. El alcohol es una de las causas de la caída de los hombres. ¿Cuántas personas? A mí me ha tocado atender personas que se dieron con los amigos por un poquito de alcohol y ese poquito de alcohol los llevó a no tener control en lo que hacía y a ocasionar males mayores más adelante. La Biblia nos lo advierte en Proverbios 23, 31 al 32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente,
mas al fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor. Y cualquiera dirá, pero es que yo no miro el vino, yo miro la cerveza, miro la sidra, miro el anís, miro el licor, el Cointreau, el whisky no porque está muy caro, pero miro el ron, miro el cocuy de penca, miro el tequila. Y la Biblia no habla de eso, porque así he escuchado a borrachos hablar, decirme de estas cosas. Pero Daniel era tan íntegro que sus enemigos no encontraban la forma de acusarlo y de hacerlo caer. Dice el versículo 4, ningún vicio había en él. En Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 22 al 23 nos dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, lo que nos relaciona con Dios, alma, nuestros sentimientos, nuestras razones, nuestras decisiones, y cuerpo, el instrumento, a dónde vamos, qué tocamos, qué vemos, qué oímos, qué hacemos, qué decimos, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa fidelidad, esa irreprensibilidad, ese carácter superior de Daniel lo llevó a servir con éxito a diferentes gobernantes y a mantenerse fiel. Sirvió con Nabucodonosor, sirvió con Belsasar, sirvió con Darío y sirvió con Ciro. En segundo lugar, cuando se prueba la integridad, se prueba nuestra actitud, Los malvados mueven planes contra los justos, eso ha sido siempre. En mi familia se realizaba una fiesta, era anual, y yo creo que ahora es cada 10 años, porque la última fue hace un montón de años atrás. Y entonces las primas, que saben que yo soy cristiano evangélico, buscaban la manera de que yo saliera con ellas a bailar. Que a mi vaso de Coca-Cola, mientras una me distraía, otra le ponía whisky. Y otro estaba buscando la manera de grabarme con su handicap y todas esas cosas de aquel tiempo. Hoy serían celulares, pero en aquel momento eran maquinitas, camaritas. Para buscar la manera de reírse y decir, lo hicimos caer, lo hicimos bailar, lo hicimos tomar. Porque el mundo está así. Los malvados van a mover planes contra los justos. Y planes bien orquestados. Incluso aquellos que parecen amigos, pero que no tienen temor de Dios, van a buscar la manera de que usted caiga. El rey, en este caso Belsasar, no tuvo la oportunidad de darse cuenta de la artimaña de lo que tramaban los otros sátrapas. Y ellos apelaron al orgullo, a la vanidad de él, de que se autorreconociera como Dios. Que nadie pida otro Dios aparte de ti por 30 días. Ay, que yo soy el Dios de acá. Él se lo creyó y él lo decretó. Así que el enemigo puede usar la ley. Incluso puede usar las escrituras, la Biblia, cuando le conviene para conseguir lo que se propone. Como recuerdo yo a que otra persona que andaba en malos pasos, en amoríos equivocados, y cuando le reprendía me decía, pero es que el amor es de Dios, para justificar una vida incorrecta. Pero si nosotros buscamos en la Biblia, cuando Satanás tentó a Jesucristo en el desierto, el diablo le dijo a Jesús, porque escrito está. Le dijo, la Biblia lo dice. Pero estaba usando la Biblia para hacerlo caer y para engañarle. Al enemigo lo resistimos nosotros orando y sometiéndonos a Dios. Así lo resistió Daniel. Pero en Santiago capítulo 4, el versículo 7, la Biblia nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá
de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él entonces huirá de vosotros. La buena actitud y la fidelidad cristiana van a despertar la envidia de los propios y de los ajenos. Dice los versículos 3 al 4. El rey pensó en poner a Daniel sobre todo el reino, sobre aquellos otros gobernadores y sobre aquel ejército de sátrapas. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Buscaban la manera de cómo hacerlo caer, buscaban la forma de cómo acusarlo, buscaban la forma de encontrar una esquinita por donde meterse y por donde dañar una vida. El diablo usa la envidia como arma para afectar a otros. Cuando algo se hace con calidad, va a generar envidia. Cuando usted produce, va a generar en otros envidia. Si usted es gordito, va a generar la envidia de los flacos. Y si usted es flaquito, va a generar la envidia de los gordos, por decir algo. Pero la calidad va a provocar la envidia. Dice Eclesiastés capítulo 4, el versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo y aflicción de espíritu. Se nos exhorta entonces a que nosotros desechemos la envidia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y sigue diciendo el pasaje, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La confianza en Dios nos mantiene firmes en la prueba. Daniel fue probado y él se mantuvo firme, firme en lo que él creía, firme en lo que él practicaba. Lo metieron en el foso de los leones y aún se mantenía firme en su vida. En Juan 16, 33, el Señor Jesucristo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener dificultades, pero hay que confiar que Él es vencedor y que con Él podemos salir victoriosos. Cuando tú eres íntegro, nada va a prevalecer contra ti. Nada. Si no eres íntegro, los ataques y las adversidades te van a doblegar. Dice Isaías 54, 17. Esto no es para todo el mundo. Léanlo bien. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Un servicio íntegro al Señor produce entonces esa protección especial del Señor. Los actos del maligno no van a alterar los planes de Dios. Hay cosas que el maligno puede hacer y que va a modificar de alguna manera en nosotros, pero el plan general de Dios no va a cambiar. Aunque el rey Darío fue atrapado en su propia vanidad, en su propio orgullo de hacerse creer como rey, su edicto no logró lo esperado por los sátrapas y gobernadores. No esperó, no consiguió lo que los malos querían. Las pruebas hacen que nuestras oraciones se intensifiquen, que nosotros clamemos al Señor en la dificultad. Cuando no hay hábito de oración, no sabemos ni cómo orar en la dificultad. Cuando no hay hábito de oración, no sabemos ni qué decir, porque no estamos acostumbrados a orar, ni estamos acostumbrados a pedir como debe ser. Se equivocan quienes se levantan contra la obra de Dios y contra aquellos que le sirven a Dios con fidelidad.
Es como Jesús le dijo a Pablo, Hechos 9:5. Se le apareció en el camino de Maús, en el camino a Maús no, a Damasco, y entonces, ante aquella luz que lo dejó ciego, Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Duro es golpear un aguijón, porque te hiere, te dañas tú mismo. Lo que no es de Dios no prevalece. Eso fue el consejo que le dio Gamaliel al Sanedrín cuando ellos detenían a los apóstoles. Y él les dijo, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No se puede luchar contra Dios. Nosotros podemos cambiar las formas humanas, podemos cambiar la organización humana, pero el propósito de Dios va a trascender la organización y las formas humanas para cumplirse por las formas que Él quiere. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles le responden a ese Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que nos toca a nosotros insistir en lo justo, aunque no convenga, en lo correcto, aunque no nos convenga, porque a veces nos ponemos a hacer lo que nos conviene y no lo que debemos hacer. Daniel no podía vivir 30 días sin orar. Tampoco iba a cambiar sus hábitos. Él acostumbraba a orar con sus puertas abiertas, mirando hacia Jerusalén. Él tenía sus hábitos establecidos. Él no iba a cambiar ni a modificar su fe. Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, pero podemos seguir orando, cerramos la puerta y nadie nos ve. Seguía orando, ¿cierto? Pero él mantuvo su costumbre, su hábito tal cual lo tenía, porque así lo practicaba. Según Hechos 21, los hermanos de Cesarea de Filipo estaban reconviniendo a Pablo para que Pablo no fuese a Jerusalén porque iba a ser preso y de allí sería encarcelado y eso lo llevaría tal vez a la muerte. Pero el apóstol Pablo les contestó, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y entonces, como no lo pudieron persuadir, desistieron diciendo, hágase la voluntad del Señor. Si Pablo no hubiese ido a Jerusalén, ¿lo hubiesen puesto preso? Sí, en otro lugar. Porque el propósito era llevarlo a Roma y que él diera testimonio a gobernantes, y lo dio. 2 gobernadores, un rey, y se cree que al emperador romano, imagínense, a generales, a senadores, dio la oportunidad, porque ese era el propósito de Dios. Y él no lo evitó. ¿Qué hizo Daniel ante esa amenaza de que por 30 días no podía orar a otro Dios distinto al rey? Dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. ¿Él lo modificó? No. ¿Tenía una amenaza, una sentencia? Sí. Pero él se mantuvo íntegro, fiel allí en lo que le correspondía. Nosotros debemos insistir en la oración con fe, aún en nuestros tiempos difíciles, ante nuestras amenazas y ante los peligros de la vida. Y debemos perseverar en esa oración con fe en todo tiempo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hay que pedir con fe,
Es lo que nos dice la Biblia. En distintas maneras el Señor Jesucristo les cuestiona que no tiene fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le podría decir a esta montaña, quítate y traspásate al mar. Pero tal vez alguno podemos de nosotros decir, sí, Señor, que esa montaña se vaya al mar, tengo fe. Y abrimos el ojo. No, no se fue. Yo sabía que no se iba a ir. Pero esa no es la fe. Santiago 1:6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero recuerde, nada hay imposible para Dios. Eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel a María allá en Lucas 1:37. Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo al padre del muchacho endemoniado allá en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En tercer lugar, cuando se prueba la integridad, se prueba también nuestra fe. Nuestra fe. Cuando nosotros estamos firmes en la fe que tenemos, veremos la milagrosa obra de Dios. Dice el versículo 23 de Daniel 6. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y de que Daniel estaba vivo. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Pasar la noche en un foso con leones hambrientos. Pero el Señor hizo la obra que a lo mejor algún león de eso le sirvió de almohada. Yo recuerdo que yo tenía un perro, un pastor belga, enorme perro, blanco. Y yo me acostaba sobre su barriga y él se quedaba y él era mi almohada. Y cuando él ya quería, que lo estaba molestando mucho, empezaba a agarrarme la cabeza, no a morderme, pero a llenarme por lo menos de baba la cabeza. Entonces cuando ahí tenía que pararme yo para irme a bañar. Yo creo que Daniel no lo llenaron de baba, pero por lo menos a lo mejor usó alguno de esos leones para que le sirviera de almohada. Quien anda en integridad puede confiar en que Dios obrará. Puede estar seguro en el día del juicio. Puede estar seguro como el salmista, ya en el Salmo 26, versículo 1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. El temor a Dios va a producir en nosotros la confianza en Él y va a producir en nosotros el seguir fieles en su voluntad. Salmo 115, versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que ¿qué? Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Eso mucho antes de que Daniel estuviera en Babilonia, lo había dicho aquí el salmista. Nosotros hemos sido advertidos de que estamos en un mundo que nos aflige, de que el diablo nos va a atacar con dardos de fuego y que debemos tener el escudo de la fe, la coraza del Espíritu, el yelmo de la salvación, la espada de la Escritura para poder enfrentar ese ataque del maligno. Necesitamos desarrollar nuestra fe. Hay fe fingida y eso sería un tema interesante para tocar más adelante. Hay fe que no son correctas. Cuando usted tiene su fe en algo distinto a lo que el Señor hace, aunque el Señor use los instrumentos humanos, ya usted se equivocó. Pero podemos ser como Timoteo o como Eunice o como Loida, su madre y su abuela de Timoteo, quien dice la Biblia que ellos tenían una fe no fingida, una fe sincera, una fe correcta. Así que necesitamos desarrollar nuestra fe. En Lucas 17, 5 al 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe
como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, a un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Dios dispone a nuestro favor todo su ejército celestial para servirnos, para cuidarnos, para protegernos y para bendecirnos. Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Nuestra fe probada va a servir de testimonio a otras personas. Dice el versículo 18 del capítulo 6 de Daniel. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno porque había mandado a Daniel al foso de los leones y le había pesado mucho. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey Darío, el rey, sufrió por no poder liberar a Daniel. Pero a pesar de su posición real, a pesar de su posición religiosa, él vio algo diferente en Daniel. Y él sospechaba que el Dios de Daniel lo podría librar. En el versículo 20, acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Hubiésemos tenido nosotros la molestia de acercarnos al foso de los leones hambrientos, a ver si ha quedado vivo el que se había metido allí. Yo creo que no. Lo daríamos por hecho. Él lo acabó. Nosotros no podemos callar ni ocultar nuestro testimonio. Entonces Daniel le responde en el versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Pero como la ley de Media y de Persia no podía ser abrogada, es como cuando uno dice, da la palabra, empeña la palabra, y algo tiene que hacer uno para cumplirla, pero no la puede dejar vaciada en el aire. Nuestra fe entonces sirve de testimonio. Debemos ser testigos de nuestro Señor. Ya la Biblia nos dice en Hechos 1 que nosotros le seremos testigos al Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero testigos de qué? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Que tú tengas que comentarle a otro, mira lo que Dios hizo en mi vida. ¿Hay algo en tu vida que otras personas puedan ver que Dios ha hecho para que les testifique de lo que Dios ha hecho en tu vida y que puede hacerlo en la vida del otro? El apóstol Pablo nos sirve a nosotros de ejemplo, porque él dice que él fue puesto para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Y él dice que él perseveraba en eso, en dar testimonio a pequeños y a grandes, donde Dios les tuviera, donde Dios les pusiera. Al punto que cuando él llegó a Atenas, encontró que había un altar que se llamaba para el Dios no conocido. Y entonces, cuando le pidieron palabra, él dijo, yo vengo a hablar del Dios no conocido. Porque él no perdió la oportunidad de dar testimonio. La oración que prevalece en la fe se evidencia y hace que otros reconozcan al Dios verdadero. En los versículos 26 y 27 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Lo verán esto mucho. Lo vio el rey y glorificó a Dios. El Salmo 40, en los versículos 1 al 3, el salmista en una prueba, él dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero fíjese, él dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Y oyó mi clamor. Clamar es una oración, pero una oración profunda, una oración que duele, una oración que va acompañada tal vez de llanto. Y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y entonces lo restablece. Y dice, verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Lo que pasó con el rey. Nuestra fe probada también va a servir de vergüenza y reproche a los malvados. En el versículo 24, y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. La diferencia en quien tiene la bendición, el cuidado y la protección de Dios por ser fiel, por ser íntegro, y otros que por envidia labraron el mal o buscaban el mal. Nuestra fe probada añade a nuestra vida bendición, dice el versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Prosperó. Dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para concluir, hoy vimos que cuando se prueba nuestra integridad, o mejor dicho, cuando nosotros estamos en cualquier prueba, se prueba nuestra integridad. Y se prueba nuestra integridad probando nuestro carácter, probando nuestra actitud ante las circunstancias y probando nuestra fe en medio de todo. ¿Estarás siendo tú probado? ¿Estarás pasando por el foso de los leones? ¿Tendrás la amenaza de ser lanzado al foso de los leones? Pero el Señor dice que si tú te mantienes en tu fe, con ese carácter correcto, con la actitud que debe ser, Él va a bendecir tu vida. Él te va a librar y Él te va a bendecir después de pasado el tiempo. Así que cada uno de nosotros puede salir victorioso del foso de los leones, porque el Señor puede más que ellos. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué triste es cuando vemos la caída de cualquiera ante la tentación, ante la prueba, ante la lucha. Pero qué hermoso es cuando podemos tener testimonios como el de Daniel, que supera no solamente el foso de los leones, sino que supera el horno de fuego. Y es porque Dios está con él. Que podamos nosotros superar la tentación, la prueba, la angustia. Hoy hice algo distinto, porque hoy oré de manera diferente. Hoy tomé el Padre Nuestro y en cada parte me detenía a orar. Padre Nuestro que estás en los cielos, y empezaba a alabar y adorar. Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. En fin, cada parte del Padre Nuestro fue la parte inicial de mi oración matutina hoy. Y le digo sinceramente que fue primera vez que lo hice así.
me gustó. No le puedo decir que lo voy a hacer siempre, pero me gustó. Vi que oré de manera diferente a como he orado otras veces. Entonces, cuando usted hace la voluntad de Dios, mantiene su carácter, su actitud y su fe, su vida íntegra delante de Dios, Dios va a bendecir tu vida. Pero para Él hacerlo, es necesario que tú tengas una relación personal con Él, que tu vida esté entregada a Él, que tú en realidad tengas el perdón de los pecados que Él ofrece, que tu vida haya sido transformada por el poder de Dios. Y hoy tú tienes la oportunidad de que tu vida cambie. Hoy tú tienes la oportunidad de confiar en el Dios que libró a Daniel del foso de los leones, del horno de fuego. Hoy tú tienes la oportunidad de vencer la muerte, de vencer el más allá, de vencer el pecado y de entregar tu vida a Jesucristo para servirle y para honrarle por lo que Él te permita vivir en esta vida. Así que si hoy es el momento para que tú hagas tu trato con Dios, tu trato personal. Y si no has entregado tu vida a Jesús, si no sabes qué va a pasar contigo después de esta vida, entonces tú necesitas decirle: Padre Celestial, perdona mis pecados, tú los conoces. Entrego mi vida a Cristo. Lo recibo como Señor y Salvador. Le doy el gobierno de mi vida. Transfórmame, cámbiame, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y el Señor transformará tu vida, cambiará tu vida. Entrará en ti y tendrás el gozo, la paz, la esperanza, la protección, la bendición, aún en la necesidad, aún en la prueba, aún en la dificultad. Les invito a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos. Si tú quieres hoy entregarle tu vida a Jesucristo, si tú quieres hoy conocer a ese Dios que libró a Daniel del foso de los leones, tú necesitas hoy decirle lo que yo dije, pero como tal vez no lo recuerdes, te invito a que lo repitas conmigo hoy. Allí donde estás, repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Gracias porque Cristo vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Y yo creo en Jesucristo como tu Hijo, como el único Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Le entrego mi vida, abro la puerta de mi ser y lo recibo como Señor y Salvador. Transforma mi vida, oh Dios. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Sigue con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado. Si tú hiciste esta oración conmigo hoy, levanta tu mano donde estás para orar por ti. ¿Alguien hizo esta oración hoy? ¿Alguien la hizo? El Evangelio fue predicado y cada uno de nosotros es responsable. Pero ahora tú, mi hermano en la fe, tú necesitas ponerte a cuenta con Dios para que tu vida esté cumpliendo el propósito que Él quiere, para servirle con integridad en todos sus caminos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por habernos dado este tiempo, por bendecirnos, por hablarnos. Gracias porque es tu Espíritu Santo quien hace la obra y confiamos que la sigue haciendo. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros, mantenernos fieles, a tener el carácter, la actitud y la fe que tú esperas que tengamos. Y en Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén.